Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Era la isla Itogami, en la costa del subflotador norte. Un hombre estaba ahí, con los deslumbrantes rayos del sol sobre él. Era un aristócrata guapo, joven, rubio y de ojos azules, Dimitri Butler. Su mirada se dirigía a una catedral hecha escombros. Era lo que quedaba de la catedral, conocida como la barrera penitenciaria. Él había visto todo a través de su supervisión vampírica. Supo que Tokoyoji Yuma, quien había robado el cuerpo del cuarto progenitor, había sido derrotada por los esfuerzos combinados de Eketsuki Kohou y la guerrera chamán de la organización Rey León. Y que la barrera penitenciaria misma permanecía, vulnerable e indefensa, las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa, Butler murmuró sin un solo atisbo de disgusto. Así que este es el límite de la hija de Tokoyoji Aya. Una pena. Extendió su dedo índice a un ritmo que parecía de alguna manera, infantil. Sin embargo, ahora que la barrera penitenciaria ha surgido, podría simplemente destruir la llave con mis propias manos. Sus ojos azules se tiñeron de un color tan rojo como la sangre. Una niebla sangrienta se arremolinaba alrededor de su cuerpo, tomando la forma de una gigantesca serpiente. Este era uno de los 9 kenjus que moraban dentro de la sangre de Dimitri Butler. Era un kenju con forma de serpiente marina que controlaba la presión del agua. Podría aumentar la presión dentro de la catedral a varios miles de atmósferas instantáneamente, o ponerla en un perfecto estado de vacío. Si él asesinaba a Minamiya Natsuki mientras ella dormía, los criminales mágicos dentro de sus sueños serían liberados. Finalmente, Butler podría probar sus kenjus contra los del cuarto progenitor. No sería nada malo probar si guerrera chamán de la organización Rey León también podría superar esta crisis. Pero antes de eso, Butler miró detrás de él. Sakala. Entonces, desató su kenju despiadadamente. El distrito norte de la isla era un puerto industrial y un área de almacenamiento de materias primas y otros suministros traídos por un barco carguero para los intereses corporativos en el santuario demoníaco. Las operaciones del puerto fueron suspendidas debido al festival de Halloween, así que se encontraba relativamente vacío. Lo único que había era algunos contenedores vacíos, y el resto era terreno despejado. Una silueta desconocida estaba en la parte superior de una pila de contenedores. Ella era una chica pequeña probablemente en mitad de su adolescencia. Sin embargo, Butler sintió la oleada de energía demoníaca que la rodeaba. Por eso desató su kenju. El kenju de Butler lanzó su ataque hacia su enemigo, incrementando la presión de su carne al punto de hacerla estallar. El ataque del kenju de Butler tenía una presión de 100.000 atmósferas, suficiente para convertir carbono en diamante. Sin embargo, la muchacha agitó su mano, con solo su mano, detuvo el ataque de un kenju perteneciente a un vampiro antiguo. El impacto provocó que un torbellino parecido a un tifón estallara por todas partes, haciendo que varios contenedores cayeran. Aún así, la chica siguió mirando a Butler, sin alterar su expresión. La chica habló con una voz fría y nítida. Eso es suficientemente, encantador de serpientes. Todavía no es el momento de perturbar su sueño. Era un tono incómodo, como si su boca estuviera siendo usada por alguien más. La chica llevaba un traje negro de una pieza ajustado en la zona de su cintura, mostrando claramente las líneas de su cuerpo. Llevaba una diadema con orejas. Llevaba botas de pata de gato sobre calcetines negros hasta la rodilla. Probablemente era un disfraz de gato negro. Cuando observó detenidamente, también pudo ver una cola. Sin embargo, detrás del lindo traje, los ojos de la chica no transmitían ninguna emoción. Solo sus labios mostraban una sonrisa vacía. Las comisuras de los labios de Butler se curvaron de diversión mientras le preguntaba: ¿Quién eres tú? La muchacha no respondió. Su cabello se veía bastante largo, tal vez porque lo llevaba recogido la mayor parte del tiempo, estaba extrañamente desaliñado. Butler no sabía que el nombre de la chica era Aketsuki Nagise, ya que ella no se había presentado aún. Así que no tienes intención de responder, ¿verdad? Nuevos kenjus aparecieron a la izquierda y a la derecha de Butler. Los kenjus, que ahora eran 3, empezaron a enroscarse entre ellos, transformándose en un único kenju. Era un dragón de 3 cabezas, con escamas negras. El dragón absorbía el aire a su alrededor, aumentando aún más su masa. Se veía tan grande como un monstruo de mitos y leyendas. Su aparición hacía pensar que se trataba de un desastre natural que había cobrado forma física. Entonces jugaré contigo en este lugar.
Butler desató al monstruo sobre la chica con orejas de gato. Apuntar a una sola persona con un Kenju de ese tamaño parecía absurdo. Las réplicas del ataque serían suficientes para infligir graves daños a la isla entera. Sobra decir que la chica sería aniquilada sin dejar ningún rastro de ella. Butler entrecerró los ojos esperando ver eso, cuando, al siguiente instante, todo su cuerpo sufrió un impacto imprevisto que lo envió volando. Jiyuach, Ga. Voló unos 90 metros de su lugar hasta que se estrelló contra un muro. Butler tosió sangre. El ataque de Butler hacia la chica se había devuelto contra él. Cada gota de sangre en su cuerpo de repente se irritó y se secó bajo la presión. El lado derecho de su torso había sido licuado, ni un solo hueso en su cuerpo había escapado del daño. Un humano normal, un demonio o un vampiro de alto nivel habrían muerto instantáneamente. El hecho de que ni siquiera perdiera la conciencia se debía a que él era descendiente directo de un progenitor. Con su fuente de energía demoníaca cortada, el Kenju de Butler ya había desaparecido. En su lugar un nuevo Kenju, transparente como el hielo de un glaciar apareció. Era un hermoso Kenju, de menos de 10 metros de largo. La mitad superior era la de una mujer, la mitad inferior, como la cola de un hermoso pez. Alas salieron de su espalda. Tenía garras que se veía bastante afiladas. Parecía una sirena de hielo. Con una fría atmósfera rodeándolo, el Kenju miró a Butler como si estuviera protegiendo a la chica con traje de gato. Este Kenju había aniquilado al Kenju de Butler y le había infligido esas heridas. Esto es una locura. Esa es Alreshchaglasist, el 12º Kenju de Aurora Florestina. ¿Cómo es que puedes usar su poder? El cuerpo de Butler todavía estaba malherido mientras preguntaba. Sin embargo, la chica no respondió. Butler observó a la chica con ojos desenfocados. Finalmente, sus hombros se estremecieron mientras él se reía a carcajadas. No, ya veo. Así que de eso se trataba. Jaja. Por eso puedes usarlo. Mientras seguía riéndose, la sangre salía de la garganta de Butler, incluso mientras fluidos corporales fluían de las heridas de su cuerpo. Aún así, su risa no se detuvo. Era una risa mitad convicción y mitad locura. Así que por eso Akatsuki Kohou consumió a Aurora y ganó el poder del cuarto progenitor, y has estado observándolo todo el tiempo. ¡Guau! La chica con orejas de gato en la parte superior del contenedor sonaba un poco fuera de sí mientras hablaba. Parece que tu estado de ánimo ha mejorado un poco, encantador de serpientes. Oh sí. Gracias a esto estoy de muy buen humor. Quiero decir, es bastante obvio. Solo hay una razón por la que alguien que no es el cuarto progenitor puede emplear un Kenju del cuarto progenitor. Butler dejó de reír y se incorporó suavemente. Los huesos rotos a lo largo de todo su cuerpo habían terminado de repararse, sus órganos internos perdidos y el lado derecho de su cuerpo estaban regenerados. Incluso si los vampiros eran inmortales por su propia naturaleza, era un nivel curación alarmante. La chica vestida de gato habló mientras observaba al vampiro revivido. Tengo algo que decirte, Dimitri Butler. ¿Y qué sería eso, 12º? La respuesta de Butler llegó con una mirada desafiante. Por un momento, la chica que se veía como Akatsuki Nagise levantó una ceja con disgusto. Luego continuó con un tono de voz tranquilo. Nada ha terminado aún. Nada. Akatsuki Kohou abrió los ojos en la capilla débilmente iluminada. Al parecer, no había estado inconsciente durante mucho tiempo. Kohou todavía podía sentir el frío suelo contra su espalda. Pero la tela blanca que tocaba su mejilla derecha estaba algo tibia. Kohou aún no se había dado cuenta que el tejido era parte del vestido de Yukina quien acunaba la cabeza de Kohou en su regazo. Aún así, Kohou subconscientemente giró su rostro para sentir más de la agradable sensación, cuando. ¿Estás bien, senpai? Sorprendido al escuchar la voz de Yukina en su oído, se sentó con mucha prisa. Imeraji. En ese momento, Kohou gimió por el dolor intenso que llenaba su cuerpo. Era como si todos los nervios de su cuerpo hubieran sido arrojados a una licuadora. Hombre, mi cuerpo duele como si acabara de morir. Tal como esperábamos, entonces. Yukina acarició la cabeza de Kohou como si cuidara de un tonto hermano menor. Aunque estaba avergonzado de ser tratado como un niño, la magia curativa no funcionaba en Kohou que era un vampiro. Realmente no había nada más que Yukina pudiera hacer. No pensaba que ningún tipo de tratamiento que pudiera recibir en un hospital pudiera curar los efectos secundarios de que un cambio de cuerpos. Ir a un hospital sería espantoso por sí mismo. Habiendo regresado a su cuerpo original, Kohou solo podía pensar en una cosa que podría ayudarlo. Hey, Imeraji, tal vez algo de tu sangre. No puedes. Definitivamente no puedes. Las veces anteriores, fueron cuestiones de vida o muerte. Yukina apretó sus labios con un puchero y pellizcó la mejilla de Kohou. Esto lo puso de buen humor. Parecía que ella estaba dejando que Kohou supiera lo que realmente pensaba. Yukina solo le había ofrecido su sangre 2 veces hasta ahora. Ambas veces ocurrieron después de que Kohou ya había muerto.
Por eso, cuando Yukina dudó en usar su Sekkarou, él había dicho que estaría bien siempre que pudiera beber su sangre como de costumbre. Le estaba diciendo, está bien, incluso si me muero, volveré. Quería pensar que Yukina finalmente usó su Sekkarou sin piedad, siguiendo su consejo. Por favor, no vuelvas a decir eso donde otros puedan oír, nunca más. Yukina apretó de nuevo la mejilla de Kohou mientras hablaba. Así que si nadie está cerca, está bien si lo digo, pensó Kohou, aunque tenía sus dudas. ¿Cómo está Yuma? La mirada de Yukina se desplazó hacia Yuma, que estaba acostada junto a Kohou. Ella está a salvo. El impacto debe haber cortado el espacio de conexión, ella sufrió menos daños, pero... Las mejillas de Yuma todavía estaban pálidas, y había señales de haber sangrado por todo su cuerpo, pero no parecía estar en peligro mortal. Sus pechos estaban subiendo y bajando mostrando que su respiración era estable, su rostro no estaba retorcido de dolor. Mirándola detenidamente, el rostro de Yuma era definitivamente encantador. Detrás de esa actitud de algo infantil todo su estilo era sorprendentemente femenino y totalmente hecho a su medida. Mirando hacia atrás ahora, sentía que había desperdiciado una gran oportunidad. Seguramente cambiarse de ropa y ducharse una vez mientras estaba en su cuerpo no habría sido un gran delito, ¿o sí? Mientras Kohou pensaba perezosamente en cosas lascivas, Yuma abrió los ojos de repente y miró a Kohou. Parecía haber estado consciente desde el principio. Kohou la observó aturdido, Yuma murmuró en un tono calmado, parece que fallé. No había ni rabia ni tristeza, solo su voz carente de vida. Sonaba como un viejo que había perdido su razón de vivir y ansiaba la muerte. Al ver a su amiga de la infancia así, Kohou sintió una gran ira y sin prestar atención a cómo todo su sistema nervioso crujió, se sentó y miró a Yuma. No, no es eso. Ahora eres libre. Yuma parpadeó varias veces con sorpresa. Entonces, una sonrisa tan hermosa como una flor se apoderó de ella. Las mejillas de Kohou enrojecieron cuando aquel rostro sonriente lo tomó por sorpresa. Al parecer, en los últimos 4 años, Yuma había sido incapaz de mostrar una expresión tan suave. Kohou. ¿Qué? Mirando hacia Kohou obviamente sonrojado, Yuma le preguntó burlonamente. ¿Cómo se sintió estar dentro de mí? Kohou se aclaró la garganta en voz alta por reflejo. No lo digas así, la gente va a malinterpretarlo. Hiciste algo sucio. Kohou alzó la voz mientras se sentaba en una esquina. No lo hice. Sabía perfectamente que sonaba como un mentiroso a causa de su desesperación, pero no podía evitarlo en una situación como esta. La mirada disgustada que Yukina le estaba disparando desde el lado, lo había debilitado completamente. Ese momento, Kohou escuchó una voz familiar detrás de él. Dios mío, ciertamente te lo estás tomando con calma después de destruir todo esto. Su voz era casi un susurro pero estaba cargada de carisma. Mirando hacia atrás, Kohou vio a Minamiya Natsuki, a quien todavía creía inconsciente. Estaba seguro que en este momento no era un clon creado por magia, sino su verdadero cuerpo, sellado en la barrera penitenciaria. Pero Kohou tenía el pensamiento descarado y bastante tonto de que ella era exactamente la misma de siempre. Al final, Natsuki-chan era Natsuki-chan, sea un clon o la original. Yukina habló con aparente alivio. Entonces ha despertado, Minamiya-sensei. Si ella, la llave de la barrera penitenciaria, había despertado, podían restablecer su sello o crear un nuevo sistema de defensa, tenía numerosas opciones. Kohou miró a Natsuki con una mirada llena de insatisfacción. Espera, no me digas que estabas fingiendo estar dormida todo el tiempo. Ella se ofendió un poco. Es verdad que tuve que preservar mis fuerzas. Ni siquiera yo saldría ilesa después de recibir un impacto directo de uno de tus kenjus. Si tienes algo en contra de tu honorable maestra, debo concederte una recompensa adecuada. Mientras hablaba, de repente golpeó a Kohou directamente entre los ojos. ¡Oh! ¿Qué clase de recompensa es esa? Además no fui yo quien lo hizo. Chicos. Mierda. Bueno, no está mal tomar un descanso. Kohou gimió mientras se cubría la frente. Sentía como si el dolor de su cuerpo se hubiera aliviado un poco. Tal vez Natsuki había usado un hechizo para curarlo. Si eso era lo que había hecho, no pudo encontrar una manera más agradable de hacerlo, pensó Kohou sobándose la cabeza. Finalmente, Natsuki miró a Kohou con exasperación y suspiró. Dios, pensar que llegó el día en que yo sería rescatada por uno de mis estudiantes. No es fácil envejecer. Kohou escuchó de cerca las palabras de Natsuki, quien tenía la apariencia de una niña. Realmente no creo que seas quien para decir eso. Por otro lado, la expresión de Natsuki se volvió gravemente seria mientras se giraba hacia Yuma. ¿Qué vas a hacer, hija de Tokoyoji Aya? ¿Quieres intentarlo de nuevo? Yuma se sentó tranquilamente y sacudió la cabeza. Pasaré. Estoy totalmente acabada. Parece que no tengo ninguna razón para atacar la barrera penitenciaria nuevamente. Leblu también es un desastre. Es así.
Natsuki miró al guardián que Yuma había materializado y asintió con la cabeza. Gracias al exceso de energía demoníaca y a su batalla con Yukina, el caballero azul sin rostro estaba en un estado lamentable con heridas por todo su cuerpo. Incluso si pudiera recuperarse, Yuma necesitaría varios meses o años antes de recuperar completamente sus poderes como bruja. Kohou no creía que Yuma quisiera eso de todos modos. Finalmente estaba libre de la maldición que su propia madre le había impuesto. Kohou no pudo evitar que una sonrisa satisfecha apareciera en su rostro. Y ahí fue cuando sucedió. La voz de Yuma se estremeció con inquietud mientras trataba de liberar a su guardián de la materialización. Le Blue. La armadura que cubría el cuerpo entero del caballero sin rostro se sacudió. El choque de metal contra metal produjo un sonido extraño. Se estaba riendo, de repente Kohou se dio cuenta. El caballero, herido por todas partes, se reía bajo su máscara que parecía hueca, como un esqueleto. Le Blue, detente. Yuma le ordenó con voz chillona. Pero los movimientos del caballero azul no se detuvieron. El caballero azul alcanzó la espada en su cintura, y la tomó entre sus manos. La hoja que había dentro de la vaina era afilada y extremadamente pulida, como si nunca antes se hubiera usado. Yukina y Kohou saltaron frente a Natsuki para protegerla. Sin embargo, la siguiente acción del caballero azul fue contraria a todas sus expectativas. Después de un balanceo de su espada gigante, el caballero azul hundió la espada en el pecho de Yuma. En la misma persona que se suponía que debía proteger. Kohou contempló horrorizado la escena. Yuma. Con un gorgoteo, sangre fresca salió de la boca de Yuma. Yuma extendió la mano hacia su propio guardián mientras soltaba un llanto desesperado. Madre. Así es como, lo quieres. La hoja se había clavado profundamente en su pecho. Pero la punta de la espada, que debía pasar a través de ella, no apareció en el otro lado. Había usado el cuerpo de Yuma como una puerta de teletransporte para transferir la espada a otra parte. Una voz rota y oxidada provenía del caballero azul. Hace mucho que he esperado este momento, el momento en que incluso alguien tan astuta y caprichosa como tú bajara su guardia. Era la voz de una mujer, con el tono de una bruja adulta. Natsuki repentinamente soltó un murmullo lleno de desprecio. Una trampa. Pensar que usarías a tu propia hija como señuelo. Monstruo. Cuando él sintió el aroma de la sangre, el rostro de Kohou se congeló mientras miraba hacia atrás. Una masa malévola de acero sobresalía del hermoso cordón que adornaba el pecho de Natsuki. Era la punta de la gigantesca espada del caballero azul, Minamiya-sensei. Minamiya-sensei. Natsuki-chan. Yukina y Kohou no podían hacer otra cosa que quedarse boquiabiertos ante el espectáculo frente a sus ojos. Cuando Kohou quedó en shock, Natsuki lo fulminó con una leve ira y sonrió débilmente. Tonto. Soy tu maestra, no le añadas. Chan, a mi nombre. El pequeño cuerpo de muñeca de su maestra colapsó lentamente sobre el suelo. Siguió escuchando la risa macabra proveniente del caballero azul. Recogiendo el cuerpo demasiado ligero de su profesora de inglés. Kohou solo pudo gritar hasta que su voz se hizo ronca. ¡Oh! El rugido del cuarto progenitor resonó dentro de la catedral desmoronada y débilmente iluminada.